Ok, muchas gracias Mario, muchas gracias a la sociedad por haberme invitado, por haber recordado que Chile va más allá de Rancagua y que a pesar de que Dios está en todas partes y parece tener solo oficina en Santiago, tenemos una sucursal allá en Concepción y Talcahuano. Bueno, esta es mi declaración de conflicto de intereses, no voy a hablar de ningún producto en especial, pero de todas maneras comentar que yo trabajo en el Hospital Higuera, en la Universidad de Concepción, he sido speaker de la industria, fundamentalmente para antibióticos, Pfizer y Merck Sharp, y pertenezco a la Sociedad de Infecto, de Medicina Intensiva, de Medicina Crítica y de la American Society for Microbiology. Bueno, yo tengo que hablar de micosis, y la verdad es que cuando uno piensa en hongos está pensando en infecciones complejas, de difícil tratamiento en pacientes habitualmente inmunodeprimidos, lo cual no deja de ser cierto, pero hay que recordar de que los hongos no solo participan dentro de procesos patogénicos, sino que son bastante ubicuos y también tienen un lado A o B, dependiendo de cómo lo vea el doctor Lupi, que son parte de nuestro quehacer habitual y que es importante tenerlo en cuenta, sobre todo los pacientes inmunocomprometidos. Y que también en biotecnología, en elaboración de antimicrobianos, en elaboración de inmunosupresores, en una serie de actividades son de beneficio y por lo tanto hay que eliminar esta visión un poco antropocéntrica de pensar que nosotros somos los buenos y los bichos son los malos. Digamos, aquí hay un tema ecológico complejo, porque si no vamos a tener problemas y terminar comprándolo en los supermercados. Ahora, desde el punto de vista de los hongos, en general nosotros los clasificamos en levaduras y hongos filamentosos o micelados. Dentro de esto, de los filamentosos, el más característico que nosotros vamos a ver es el Aspergillus, y dentro de lo que son las levaduras, Candida, por lejos, todo el grupo Candida son los más frecuentes de encontrar en este tipo de pacientes. Ahora, hay que recordar que desde el punto de vista micológico, los hongos no solo producen enfermedad por invasión, lo que son las micosis invasivas, sino que está el micetismo, la micotoxicosis y reacciones de hipersensibilidad, por ejemplo el Aspergillus, y algunas enfermedades complejas como la que hemos visto con intoxicación por comer amanita faloides, por ejemplo. Ahora, las micosis profundas en general tienen dos grandes grupos de condiciones predisponentes, o son pacientes severamente inmunocomprometidos, pacientes neutropénicos, pacientes con inmunosupresión por trasplante, pacientes con estados avanzados de infección por virus de la inmunodeficiencia no tratados, y por otro lado pacientes que son inmunocompetentes, pero que tienen una hipoinmunidad producto de la gravedad de su condición clínica aguda, a pesar de no tener una condición previa de inmunosupresión significativa. Ahora, dentro de los grandes grupos que vamos a ver, uno es Aspergillus, que es un género bastante ubicuo, que aparece en forma muy importante en el suelo, en el agua, en el aire, especialmente frecuente en lo que es la vegetación en descomposición. Se desconoce en realidad el inóculo, porque esto está incluso presente en cantidades importantes, a veces incluso con el solo movimiento de tierra o el solo poder hacer algunas construcciones o demoliciones, de ahí que en control de infecciones hagamos tanto énfasis en lo que son los sellados cuando se hacen remodelaciones en nuestros hospitales, que es una cosa prácticamente de toda la vida. Se han producido brotes de Aspergillus en pacientes expuestos a aerosoles de conidio, que incluso relacionados con construcciones que están a bastante distancia incluso del hospital o del centro donde esto se realiza, y que por corrientes de aire incluso llegan hasta nuestros hospitales. Aquí una foto de Aspergillus, tanto en cultivo, ¿cierto?, como en observación microscópica. Ahora, para hacer infección por Aspergillus en realidad hay una serie de factores de riesgo que han sido descritos. Categorías consideradas de alto riesgo como la neutropenia severa, la presencia de enfermedad hemato-oncológica y los pacientes trasplantados de médula ósea. Hay un riesgo intermedio, pacientes con uso de corticoides, especialmente aquellos cuando se han admitido UCI, los pacientes con trasplante autólogo, enfermedad pulmonar obstructiva, cirrosis con estadías prolongadas en UCI, infección por VIH, cáncer, trasplante pulmonar, etcétera, y categorías de más bajo riesgo como son las quemaduras, el uso de esteroides por periodos más cortos, la estadía prolongada en UCI, la malnutrición sin otro componente agregado. Ahora, la patogenia habitualmente es por inhalación, las Aspergillus en general el foco de localización es pulmonar, es de ahí donde viene la diseminación, ¿cierto? Y la incorporación es menos frecuente en otras áreas como heridas quirúrgicas, como catéteres, ¿cierto? Como apoyabrazos contaminados, en infección cutánea, por ejemplo, cuando había úlceras por presión.
Lo que ocurre es que se inhalan conidio, que ya estaban en reposo y aumentan de tamaño y germinan, ¿cierto?, transformándose en hifas que producen la invasión vascular, la infección diseminada. El periodo de incubación es variable y puede ir desde unos pocos días hasta varios meses, dependiendo además de la condición inmunitaria del paciente y condiciones locales. Que los procesos de decrecimiento y de invasión tienen que ver con lo que es la invasión vascular y el infarto pulmonar, como foco el pulmón, y los riesgos clásicos de aspergilosis debido a la naturaleza angioinvasiva del microorganismo hacen que ese sea el foco que nosotros principalmente vamos a estudiar y buscar. Ahora, es claro que aunque la infección puede aparecer en huéspedes en apariencia sanos, casi siempre se da en pacientes inmunocompetentes. Hay descritos casos, por ejemplo, de aspergilosis pulmonar en pacientes inmunocompetentes sin patología, pero esto más bien corresponde a reportes muy aislados. En nuestro propio país hemos descrito cierta aspergilosis en un niño inmunocompetente, comunicación de un caso, es lo único que hay reportado en la literatura médica chilena, por lo tanto, esto es más bien la excepción, es bueno comentarlo, pero en general no es lo que nosotros vamos a buscar. Ahora, hay que tener en cuenta que la primera línea de defensa es el aclaramiento ciliar, el aspergilo está en el ambiente, está en el aire, ¿cierto? Una vez que los conidios alcanzan los alvéolos, la principal línea de defensa son los macrófagos pulmonares, capaces de fagocitar, y posteriormente, cuando las células germinan, los leucocitos polimorfonucleares interfieren en la destrucción extracelular de los conidios y en la fagocitación de hifas, por lo tanto, los mecanismos de control parecen ser bastante eficientes en el inmunocompetente, a pesar de estar expuestos a cargas importantes. Ahora, los anticuerpos anti-aspergillus son frecuentes, dado la naturaleza ubicua del organismo, prácticamente todos nosotros hemos estado expuestos más de alguna vez, sin embargo no tienen carácter ni protector ni diagnóstico de la infección. Ahora, desde el punto de vista de la presentación clínica, la presentación es diversa, desde reacciones alérgicas, ¿cierto?, la aspergilosis broncopulmonar alérgica, la colonización asintomática, la enfermedad invasiva, aguda y subaguda, y la presentación clínica también es un reflejo de las deficiencias inmunitarias que van a hacer que esto sea mayor o menor, ¿cierto? Existe una clara correlación entre el grado de inmunosupresión y el mayor riesgo de presentar enfermedad invasiva. Ahora, desde el punto de vista de laboratorio, ¿cierto?, el examen directo y los cultivos, sobre todo en sangre y líquidos normalmente estériles, tienen un valor importante, pero son de poco rendimiento. Y la presencia de tejidos, fundamentalmente a través de histopatología, es otra forma. Sin embargo, la imagenología ha adquirido importancia, como vamos a ver, para poder hacer diagnósticos, sobre todo con técnicas de tomografía. La inmunología, la detección analítica y la biología molecular han sido un aporte. Vamos a ver algunos detalles de lo que se ha desarrollado en el último tiempo. ¿Qué es lo que tenemos dentro de los biomarcadores? Galactomanano, beta de glucán y PCR, una sensibilidad que va del 61 al 93, con un alto valor predictivo negativo, es decir, el hecho de que no estén nos apoya, el hecho de que probablemente no haya una infección, ¿cierto? Lo mismo pasa con el 1,3 beta de glucán. La PCR, si bien tiene una alta sensibilidad, como va a ver, y a veces se puede hacer en forma específica, buscando un microorganismo específico o a través de estos paneles múltiples, por ejemplo, como el Septifast de Roche, que nos permiten, sobre todo en pacientes oncomatológicos, donde mayor rendimiento tienen, hacer una pesquisa más precoz. Sin embargo, eso no está estandarizado en forma global. Este es un reciente artículo que apareció el año pasado, en octubre, en que se reevaluó el rol de la PCR en la detección de aspergillus. Ustedes ven, ¿cierto?, que galactomanán y beta de glucán tienen sensibilidades que van del 70 al 85% y del 60 o 50 y tantos al 70 en el caso de beta de glucán, y ustedes ven que la sensibilidad de PCR no es mucho mayor, es discretamente mejor. La especificidad, que está entre el 80 y el 90%, ¿cierto?, y alrededor del 80-85% en caso de beta de glucán, claramente superior por las características, ¿cierto?, en muchos de los ensayos. Sin embargo, esto recientemente se está reincorporando porque en algún momento se había dicho que era un tema que había que estudiar porque no estaban estandarizados los métodos. Ahora, esto para mostrarles un poco la complejidad del diagnóstico. Este es un paciente con, esto es sacado de la literatura, no es parte de nuestros pacientes, lo uso yo mucho como una cosa didáctica. Esta es una radiografía que está en los case report del Clinical Infectious Disease, que dice que hay un trasplante hepático, ¿cierto?, diagnóstico de neumonía en un paciente que está recibiendo antibióticos de amplio espectro. No se pudo realizar el TAC de tórax porque el paciente estaba bastante comprometido, no se pudo bajar desde la UCI
se le hizo un VAL que fue negativo para bacterias y hongos y un test de galactomanano negativo. Para que ustedes vean lo complejo que es. Este paciente falleció y la autopsia reveló una aspergilosis pulmonar invasiva bilateral. Por lo tanto, ustedes ven que esa radiografía, en realidad, si uno la revisa, no orienta mucho, salvo que había un velamiento importante. Por lo tanto, aquí una de las cosas que hay que tener en los pacientes muy inmunocomprometidos, como son los pacientes trasplantados hepáticos, es una condición bastante grave. Nosotros tenemos una pequeña casuística de trasplante hepático en el Sanatorio Alemán, de los cuales el fallecido, en realidad la fallecida, es por una aspergilosis diseminada. Este es otro caso, que es un caso distinto, una paciente con una limitación crónica al flujo aéreo, que recibió esteroide, ingresó a la UCI por exacerbación y falla respiratoria, se le hizo un lavado bronquioliar, positivo para hemófilu, negativo para hongos, un test de galactomanano que fue negativo, pero en el VAL fue de 2.6 nanogramos por ml, se administró campofungina, el paciente estaba con falla renal, ¿cierto? Y ustedes ven que esa es una radiografía que tampoco nos impacta mucho, y el resultado de la autopsia fue aspergilosis pulmonar invasiva bilateral. Esto un poco para mostrarles que no es la radiografía la que nos va a orientar. Este es un caso mostrado bastante antiguo, que ustedes ven que en pacientes con alto riesgo, trasplantado de médula ósea, ¿cierto?, en los cuales se hace scan precoz como una especie de screening, ustedes ven que hacer escáner de rutina versus hacerlo cuando clínicamente parece indicado porque hay riesgo o porque hay signos indirectos, ustedes ven que hay una diferencia de mortalidad bastante y que el signo de nano parece ser un punto bastante orientador. Por lo tanto, la radiología convencional no nos sirve mucho, el escáner sí puede ser de ayuda. Ahora, los criterios antiguos, ¿cierto?, hablaban de que la aspergilosis probada era cuando había evidencia histopatológica, la probable cuando habían cultivos o lavados bronquiolarios positivos, con galactomanán positivo, en suero, en líquido bronquiolar, en líquido cefalorraquídeo, dentro de un contexto clínico adecuado, y era posible cuando aparecían nuevos infiltrados con criterios del huésped inespecíficos como fiebre. Han aparecido nuevos criterios que hablan de diagnóstico definitivo como resultado histopatológico o especímenes tomados de sitios normalmente estériles, aspergilosis probable, ¿cierto?, cuando hay compromiso respiratorio bajo y signos y síntomas compatibles con una imagen anormal, y a eso le agregamos factores de riesgo mayores. Y aspergilosis colorizante es cuando no cumple ninguno de los criterios anteriores. Esto es bastante complejo y muchas veces frente al paciente uno hace muchas disquisiciones y como pacientes son muy inmunocomprometidos, nosotros incluso a veces en algunas condiciones específicas, sobre todo en trasplantados, planteamos lo que se llama la preventive therapy, o sea, la terapia antes de que la enfermedad se desarrolle, como vamos a ver más adelante. Ahora, el manejo diagnóstico precoz, que es la parte difícil. El uso antifúngico, que puede ser profiláctico, como preventive, como terapia empírica o antiinfección documentada, drenaje quirúrgico cuando corresponda y, por supuesto, ojalá poder revertir la condición inmunosupresora correspondiente, ¿ya? Ahora, ustedes ven que lo que aparece como indicación primaria sigue siendo voriconazol, ¿cierto? Y como alternativa Anfo-B, como terapia primaria, ¿ya? Y como terapia salvataje, combinación de voriconazol más Anfo-B y o equinocandina. Ustedes ven que todas las grandes sociedades, la IDSA, la ATS, ¿cierto?, la Conferencia Europea y la Sociedad Española, proponen como primera terapia, ¿cierto?, el uso de voriconazol como alternativa Anfo y como alternativa también a veces de salvataje el uso de lo que son equinocandinas, caspo y mica. ¿Cuál es el problema de voriconazol? La verdad es que voriconazol es un fármaco que tiene una muy buena actividad, claramente está mencionado en todas las guías, pero tiene mucha interacción en los pacientes trasplantados, nos provoca muchos problemas. La verdad es que a mí en lo personal no me gusta el bori, pero no tenemos otra alternativa mejor en estos casos. Por lo tanto, tener en cuenta esto para poder hacer los ajustes, porque habitualmente todo lo que tiene que ver con inmunosupresión y terapias que estos pacientes tienen, sobre todo los trasplantados hepáticos y cardíacos, es muy complejo de manejar. En general, la inmunosupresión de los pacientes renales no es una complicación y no nos da grandes problemas, afortunadamente. Ahora, ¿qué pasa con Cándida? En realidad,
estas 5 primeras, albicans, gablata, parapsilosis, tropical y crusei, son las que dan la gran mayoría de los problemas, sin embargo hay muchas más. Que no da lo mismo tomar la cándida, ¿cierto?, en un lugar u otro. Hay variaciones regionales, nosotros tenemos algunas variaciones regionales que las vamos a mostrar. En general, ha aparecido mucha información acerca de la presión que habría habido de aparecer cándida no albicans con distintos factores de riesgo, como cándida glabrata, que sería más común en pacientes de avanzada, con tumores malignos, con diferentes variaciones geográficas, con el uso previo de algunos antibióticos, parapsilosis que se dan brotes nosocomiales, que es importante los biofilms de los catéteres, cándida tropicalis en neoplasia hematológica, que el uso de piperatazo, banco o resistencia innata a fluconazol, digamos, como parte de una de las características de Candida crusei, neoplasia. Ustedes ven que la verdad es que son bastante de overlap muchos de estos factores de riesgo, y por lo tanto lo que hay que hacer es tratar de identificar y conocer un poco cuál es la epidemiología local que uno pudiera tener. Claramente, Cándida está dentro de los pacientes de UCI como el tercer grupo más importante de infecciones del torrente sanguíneo de hace mucho tiempo. Se hizo un estudio en el cual Chile participó, ¿cierto?, la doctora Santolaya, la parte pediátrica, el doctor Thompson, en que se quiso ver cuál era la epidemiología, ¿cierto?, de la candidemia en América Latina, y curiosamente nosotros tenemos los índices más bajos, ¿ya? Lo cual no sé si será por prevención, será por clima. ¿Por qué será? Porque cuando uno mira para arriba siempre piensa que hace más calor en las otras regiones y que a lo mejor podría ser un factor, pero la verdad es que no lo tenemos muy claro. Malo para la industria porque se va a vender poco antifúngico. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Algunos otros aspectos epidemiológicos, desde el punto de vista de lo que es el hospital, es la cuarta causa de bacteremia, en la UTI es la tercera causa de bacteremia, por lo tanto es importante este problema, que la mortalidad general es del 19 al 49% y la mortalidad en UTI va del 35 a casi 70%, por lo tanto son condiciones que uno tiene que tener en cuenta. Está claramente asociado a la gravedad de los pacientes. Hay varios estudios que muestran que un Apache mayor de 20 o menor de 20 hace una diferencia, y ustedes ven que el aumento del score Apache hace que mientras más grave el paciente, el que se agarra una cándida en ese momento claramente afecta el pronóstico, por lo tanto hay que mejorar las condiciones generales del paciente, que además no da lo mismo que esta cándida se la tome en una UCI que fuera de una UCI, ¿cierto?, porque hay una diferencia importante, y que ustedes ven que la mortalidad no es muy diferente usando una quinocandina que anfotericina B. En realidad la anfotericina B de oxicolato para nosotros era el problema de los efectos adversos. Después aparecieron los formulados lipídicos que no cambian la actividad porque es el mismo fármaco, lo que cambia es el vehículo en el cual se administra, y sigue siendo todavía un importante fármaco en el cual contamos. Ahora, el diagnóstico, el examen microscópico, el cultivo sigue siendo el método de referencia, pero su sensibilidad claramente es muy limitada y no pueden considerarse técnicas tampoco de diagnóstico precoz, que es lo que nosotros necesitamos. Ha aparecido la detección de manano y antimanano, pero para evitar el escaso rendimiento, cuando se emplean por separado, se recomienda a veces relación conjunta cuando se sospecha candidiasis invasiva. En los pacientes neutropénicos, un resultado negativo permitiría, en general, excluir, igual que en aspergilosis, por un alto valor predictivo negativo. En presencia de anticuerpos antimonano se asocia a un mayor riesgo en pacientes neutropénicos, se adelanta la aparición de manifestación clínica, por lo tanto, esto es una cosa que tiene que uno buscarla, sobre todo los pacientes que tienen alta sospecha. Esto pasa cuando los pacientes ya llevan varios días en UCI, antibióticos de amplio espectro y una evolución, ¿cierto?, que no es buena desde el punto de vista de que nuevamente aparece fiebre o aparece un nuevo episodio. Ahora, los anticuerpos expresados en la fase micelial de Candida albicans, los antimicelios, están hechos contra antígenos citoplasmáticos. Ahora, la detección de anticuerpos antimicelio ya es positiva para tropicalis, parapsilosis, crusei, grablate y guillermondi, ¿ya? Es el método que detecta antígeno expresado en la fase micelial de la Candida albicans. Es otra forma de poder llegar a un componente para poder detectar. La sensibilidad descrita promedio de 84, especificidad de 94%, o sea,
bastante alta, pero habitualmente depende del tiempo en que uno lo pida, porque cuando ya la candidiasis está claramente documentada, cuando el oftalmólogo ve el fondo de ojo y por supuesto eso ya hace el diagnóstico desde otro punto de vista, estos resultados en realidad claramente nos muestran que estamos llegando tarde. Otros anticuerpos se han probado, ¿cierto? Sin embargo, no han mejorado esto de que ya tenemos de manano, antimanano y micelio, desde el punto de vista del 1,3 beta de glucano, que parecería ser una promesa desde hace un tiempo. Saber que el beta 3 es un polisacárido ubicuo en la naturaleza, principalmente en plantas y hongo, por lo tanto, en teoría no hay reacción cruzada. En hongo es un componente abundante de la pared celular, donde tiene una función estructural. A principios de los 90 empezó a estudiarse como un marcador de micosis invasora, se libera durante la infección y se puede detectar mediante técnicas bastante sensibles por activación de la cascada de la coagulación de cangrejo. Ahora, hay varias pruebas comercializadas de origen japonés o norteamericana y europea. Las 4 pruebas detectan y se diferencian básicamente en el límite de detección, que eso habrá que ver con qué prueba uno se va a quedar para verlo en el laboratorio. Saber que no se da en criptococosis ni en mucormicosis, o sea, no es de amplio espectro, pero es un marcador panfúngico, es decir, no se da en todos, pero hay algunas excepciones, es importante tenerlo en cuenta porque uno tiene que saber que lo que está detectando no es específicamente cándida, sino que pueden haber otras alternativas y por lo tanto tiene que manejarse en el contexto específico del paciente. Ya habíamos visto en aspergilo que se usaba lo mismo. Ahora, da resultados falsos positivos, falsos negativos que deben tenerse en cuenta, importante en relación a la ubicuidad de los hongos. Dentro de los falsos positivos, paciente en hemodiálisis con membranas de acetato de celulosa y en contacto con gasas y esponjas quirúrgicas. También en tratamientos con inmunoglobulinas, con polisacáridos antitumorales, una serie de fármacos, factores de coagulación. Es decir, hay que tener en cuenta una serie de condiciones, suelos homolizados, algunas bacterias como Streptococcus y gram negativos pueden dar reacción cruzada. Por lo tanto, eso es importante tener en cuenta para poder hacer su análisis. Falsos negativos, suelo hiperpigmentado, ojo cuando hay hiperbili, ojo cuando hay hipertrigliceridemia. También importante saber que si uno da tratamientos empíricos o profilaxia antifúngica, eso claramente va a alterar los resultados de lo que uno va a tener. Y hay especies que en algunas condiciones liberan poca cantidad. La detección de ácido nucleico, PCR, es una forma de poder llegar. Aquí es importante tener en cuenta que la extracción es fundamental porque requiere la rotura de la pared fúngica. Aquí es muy importante la seguridad del laboratorio y sobre todo las medidas de protección y de no contaminación, ¿ya? Un punto importante en que uno tiene que tener en cuenta los síntomas clínicos, los hallazgos imagenológicos, los hallazgos quirúrgicos, los cultivos, la información general del paciente. Y uno tiene que hacer un planteamiento, y la verdad es que han aparecido varios scores que lo que pretenden es decir, mire, si usted tiene una puntuación, tiene alta probabilidad de tener, por lo tanto, inicie un tratamiento empírico, porque el tratamiento, cuando uno se atrasa, es sobre 50% de aumento de mortalidad. Está el índice de conexión de Pitet, ¿cierto?, que está hecho para pacientes críticos quirúrgicos. En relación al número de lugares, ¿cierto?, no incluye sangre, habla de colonización y tiene un punto de corte 0,5, una sensibilidad, susceptibilidad que va de 100% de sensibilidad a 70% de susceptibilidad, y ahí están expresados los valores predictivos positivos y negativos, sirve más para descartar. Se hizo una corrección, ¿cierto?, en relación al número de lugares, ¿cierto?, y número total. El Candida Score, que en algún momento fue bastante promocionado dentro de nuestras UCI, el doctor Lup incluso lo menciona importantemente en un trabajo que él presentó a la revista chilena de infectología. Habla de colonización multifocal, de cirugía, nutrición enteral, sepsis grave, va dando una cantidad de puntos y si es mayor de 3, uno claramente tiene mayor riesgo, ¿ya? Este otro índice, ¿cierto?, en pacientes inmunocompetentes, sin tratamiento antifúngico, habla del tiempo en UCI más de 4 días, la ventilación mecánica, el uso antibiótico, la presencia al menos de cirugía mayor o pancreatitis, etcétera. Y por supuesto ustedes ven que la sensibilidad, la especificidad, aquí claramente baja la sensibilidad. Y lo que nos está mostrando en general esta tabla es que no existe un score único, no hemos podido encontrar algo que nos haga diferenciar y como todo tiene que ser evaluado, por supuesto, dentro del contexto clínico de cada paciente.
Hay que tener en cuenta que cuando uno trata micosis, muchas veces uno, claro, lo ideal es poder dar una terapia dirigida con el microorganismo identificado y ojalá con test de susceptibilidad, ¿cierto? Terapia exacta en el blanco. Muchas veces requerimos terapias que nosotros llamamos terapia preventiva, es decir, cuando hay test de laboratorio, condiciones del paciente, algunos hallazgos desde el punto de vista serológico que nos dicen, mire, este es un paciente de alta probabilidad y nosotros lo tratamos como si fuera, ya no es profilaxis, sino que es un tratamiento propiamente tal. Hay tratamientos empíricos, cuando por supuesto tenemos un alto grado de sospecha, pero no tenemos la forma, digamos, de prueba y no tenemos la certeza, y por supuesto están los tratamientos profilácticos. Si uno pudiera resumir, la verdad es que para Candida podemos usar fluco o equinocandina, ¿ya? La guía del Clinical Infectious Disease del 2009 decía que había que usar equinocandina o fluco. Apareció una nueva guía que vamos a ver algunos detalles, que muestra que las alternativas que eran los formulados lipídicos de anfotericina y la posibilidad de escalar a fluco o usar fluco como alternativa tenían algún nivel de evidencia. Por lo tanto, va a depender un poco de, primero, cuál es la epidemiología local, si tenemos la posibilidad o no de hacer susceptibilidad a hongos, cosa que en nuestro medio es bastante limitado. Eso no se está haciendo rutinariamente en la mayoría de los hospitales. Estos son, que es lo que se propone para profilaxis. En realidad, algunos proponen usar el fluconazol, porque el fluconazol lo damos como por perdido en las UCI, por el uso indiscriminado que se dio en algún momento. Uno de los grandes problemas que tuvo el fluco, a diferencia de la ANFO, que la ANFO antes la dábamos con mucho cuidado, estábamos habitualmente dándola en pacientes de los cuales la probabilidad era muy alta porque sabíamos a lo que exponíamos al paciente con la ANFO, falla renal, reacciones adversas graves y todo, y el fluco, una vez pasado el miedo del problema hepático, ¿cierto? Y cuando vimos que era un fármaco bastante seguro, se empezó a usar y se empezó a abusar del fluco, lo cual claramente impactó en lo que era la resistencia, y en este momento se recomienda en términos generales hacer sensibilidad, nosotros no la estamos haciendo. Ahora, en tratamiento establecido, ustedes ven que anídula, mica y caspo se usan indistintamente en pacientes neutropénicos, se vuelve a repetir la misma indicación y como segunda línea sigue apareciendo anfotericina B liposomal. Ahora, hay que recordar que ANFO es la indicación en pacientes embarazadas, es el único que tiene autorizado el uso en esa condición. Ahora, en esta guía que apareció ahora en el 2016, informa, y a diferencia de tablas que venía la vez anterior, esta viene como tips, da 150 tips de lo que uno debería hacer. Hay 4 cosas que importan a los intensivistas, porque aparece todo tipo de infecciones micóticas. 3 minutes. Primero, nos pregunta cuál es el rol de la terapia empírica cuando se sospecha candidiasis en pacientes no neutropénicos, y la recomendación es partir con una equinocandina o eventualmente con fluco si es que uno tiene antecedentes que el paciente no ha usado ningún azol previamente y no hay factores de riesgo o tiene una epidemiología de baja probabilidad de resistencia. También nos pregunta respecto a profilaxis, que podría usarse en pacientes que tienen alto riesgo en el setting de unidades, y también hace una propuesta. Y lo otro que también nos toca a nosotros, ¿cierto?, que cuando se aísla una especie de cándida del tracto respiratorio, si se requiere usar o no, y la verdad es que en términos generales nos dice no usen, ¿ya? Salvo que la evidencia sea como muy grosera, ¿ya? Si uno quisiera comparar la equinocandina, y ya con esto vamos terminando, caspo, mica y anídula desde el punto de vista de lo que son la actividad no parecen tener diferencia significativa, de lo que significa la interacción, ¿cierto?, con distintos sustratos. Parece que anídula fungina fue la que aparece en ese digamos, nivel con la mejor performance. La verdad es que tiene una degradación digamos, espontánea como forma de eliminación sin interacción hepática, a diferencia de la caspo y a diferencia de la mica, que sí tiene una interacción hepática bastante poca, no es una cosa muy importante, pero sí hay que tenerla en cuenta en algunos pacientes en los cuales uno tenga que considerar esta condición. Hay bastante información que ha aparecido como reporte de que anídula sería preferida en los pacientes que tienen falla renal, incluso los pacientes que están en diálisis. Sin embargo, esto no pasa de ser hasta ahora de reporte importante, no hay ningún estudio comparativo grande que nos dé la información definitiva. Por último, comentarles que la mortalidad por hongo en Chile, este es un dato que me prestó el doctor Thompson,
candidemia 50%, aspergilosis en neutropénico 90 o más por ciento, mucormicosis 50-70%, fusariosis en neutropénico 100%, tricosporonosis en neutropénico 100%. Por lo tanto, y como conclusiones, tener en cuenta que las micosis en UCI son de alta mortalidad, se dan frecuentemente con altas comorbilidades, con mucha criticidad al paciente, que muchas veces las terapias inapropiadas se dan por retraso y por no diagnóstico, por falta de sospecha, y que claramente prolongan la estadía hospitalaria e involucran altos costos. El diagnóstico es difícil, el diagnóstico clínico, de laboratorio, microbiológico, imagenológico. Hay un alto nivel de empirismo en la terapia inicial y una alta mortalidad, a pesar de que contamos con muy buenos fármacos, y que los puntos claves que yo quisiera destacar es no olvidar la imagenología. Esto no solo es un tema microbiológico, ni serológico, ni patológico, ni molecular. Ojo el escáner, sobre todo en aspergilosis, ser agresivo. El gran problema del escáner es que no lo tenemos como la ecografía, como la radiografía convencional al lado de la cama del paciente. Así que eso es lo que yo quería comentar, doctor Lupis. Gracias.